ya nuestra sección en verde. Está con nosotros Diego Peinazo, miembro de Ecologistas en Acción. Diego, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. En cualquier ojeada, Diego, a la prensa en las últimas semanas, incluso podríamos decir que meses, habremos leído alguna referencia a la noticia que hoy ocupa la primera parte de esta sesión dentro de la sección en verde, la instalación de un complejo terciario dotacional en Arenal de la Fuensanta. Y es que a pesar de que se cuentan por decenas los episodios transcurridos en torno a este proyecto, quedan, Diego, por lo que parece, bastantes capítulos por escribir, o al menos tiempo hasta que se ponga el punto y final. Sí, es una cuestión que nos sorprendió a todo el mundo, que de pronto el Grupo Tremont pues presenta un proyecto en la zona del Arenal, de la zona de la Fuensanta, donde hay un plan especial, y lo que más te sorprende que sea un proyecto que implique una innovación, un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana, donde ese cambio no tiene que hacerlo solo el Ayuntamiento, sino también la Junta de Andalucía, y donde pues alguna gente plantea que detrás de eso pues puede haber una operación urbanística que vaya más allá de instalar unos comercios, sino que puede haber un interés también de que ese cambio en la forma de calificar el suelo pues pueda suponer una importante ganancia, pues en concreto para el Grupo Tremont. Efectivamente, la Junta de Andalucía tendría la última palabra, tendría que dar su beneplácito en esa tercera y última fase. Recapitulamos, Diego, si te parece, para las personas que hayan estado hasta ahora desconectadas de esta noticia, ¿en qué consiste este megaproyecto que el Grupo Tremont quiere llevar a cabo exactamente en la zona norte del meandro del Arenal de la Fuensanta? Bueno, lo primero que me sorprende que un megaproyecto como tal se presente en 4 folios. Sí, esa brevedad ya llama la atención. O sea, dice, vamos a presentar un importante cambio, y ese importante cambio pues se resume en 4 folios, y básicamente en estos 4 folios lo que se dice que se va a hacer por un lado, una parte se va a dedicar a actividades deportivas, y la parte más suculenta se dedica a lo que sería actividad comercial. Y hablan de 2 cosas que van a hacer, pero no detallan más, solo ponen el titulito. Por un lado, un centro comercial de ocio, posiblemente parecido a lo que pueda haber en el Tablero o una cosa por el estilo, y un centro comercial turístico. A veces yo busco en busca turístico, pues no viene exactamente que eso tenga una calificación especial. Bueno, en definitiva, un centro comercial. Y el proyecto básicamente es eso, unos campos que se dedican a actividad deportiva y una zona que es la que pega a la autovía, que es para comercio, lo hemos comentado antes, un centro comercial y un centro comercial de ocio. Y eso que quieren, sobre todo esos centros comerciales, requiere un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana, porque eso no se puede hacer en suelos no urbanizables, entonces hay que ponerlo en suelos no urbanizables. Básicamente el proyecto es ese y no tiene más literatura. Ya después, que a mí por lo menos me sorprende a la hora de valorar, porque empieza a hablar de millones de puestos de trabajo, pero para valorar todo, si realmente van a crear todos esos puestos de trabajo, si realmente cuesta todos esos millones de euros, es ver el proyecto concreto. Simplemente hay unos dibujos en el mapa donde dice que aquí en tal parcela, en tal parcela va a haber esta cosa. Entonces, a la hora de valorar cuesta mucho trabajo porque no hay una documentación exhausta sobre este tema. También hablábamos de aspectos que sorprenden de este fenómeno, de esta propuesta. También lo ha sido la rapidez en la sustanciación del expediente de innovación del PGO en el seno de la Gerencia Municipal de Urbanismo. ¿Es suficiente para levantar sospecha el que haya sido tan rápido a ojos de algunos analistas? Sí, bueno, Antonio López, que fue concejal del Partido Popular, tiene un artículo en Cordópolis donde brevemente pues plantea este interrogante que tú has hecho. Ha sido 14 días naturales desde que Tremont mete el proyecto y la Gerencia de Urbanismo pues da el primer paso para que el Ayuntamiento, que tiene que hacerlo en pleno, pues apruebe esta modificación en el Plan General de Ordenación Urbana. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, porque aquí hay si este proyecto no se llega a hacer, este hombre no se gasta ni un solo euro en hacerlo, evidentemente va a tener un gran beneficio, porque estas parcelas, que ahora mismo a suelo no urbanizable, va a tener un valor altísimo.
Entonces, y además viene ya, porque ya incluso en este cambio en lo que sería en la calificación del suelo, también implica una reparcelación del territorio, con lo cual estas parcelas él ya puede venderlas. Vamos, eso al menos es lo que yo entiendo dentro de lo que conozco sobre este tema. Entonces, pues inmediatamente pues, va a tener unas ganancias que eso puede ser bastante importantes sin que haya invertido un solo euro. Entonces, yo creo que cualquier dirigente, la ciudadanía, los dirigentes políticos, al menos tendría que comprobar, pedir la documentación primero de que ese proyecto que plantea es viable o no es viable. Es decir, ¿realmente un centro comercial como el que aquí marca va a crear 3.000 puestos de trabajo? ¿Va a destruir algún empleo ese centro comercial? Es decir, ¿Córdoba va a soportar otro centro comercial y no se va a ver afectado a otros ni el comercio de cercanía? Son los interrogantes que uno se hace. Y al mismo tiempo, pues definir más exactamente qué es lo que se va a hacer. Porque ahora mismo lo que hay es un plano donde se dice que se va a crear 3.000 puestos de trabajo porque hay una multiplicación de que se crea 4 puestos de trabajo por cada 100 metros cuadrados de superficie comercial. Pero que quizás falten algunos proyectos de viabilidad, por lo menos para ver si realmente este proyecto se va a realizar o no. Aparte luego ya que hagamos una valoración desde el punto de vista ambiental. Esto es una valoración previa, porque lo que realmente, con lo que se quiere vender a la ciudadanía es que este proyecto es positivo porque va a crear 4.000 puestos de trabajo. La mayor parte de los puestos de trabajo que se dice que va a crear va a ser este centro comercial, porque el campo de golf habla de unos 20 puestos de trabajo y el hotel unos 75 puestos de trabajo. Entonces, al menos valorar si ese beneficio va a ser tal o no va a ser tal. Pero desde luego se ha tocado la fibra, ¿no? En una ciudad que acumula, pues bueno, casi 50.000 desempleados, ¿no? Se habla de unos 3.400 puestos de trabajo entre directos e indirectos en los 2 primeros años de puesta en marcha y otros 3.000, 4.000 al partir del tercer año. Bueno, eso es claro, el proyecto, a mí me gustaría que pasara como, que los proyectos fuera como cuando te metes en la Wikipedia, faltan referencias. Tú miras el proyecto y dices, pues nos vamos a gastar 122 millones de euros. El 30% de los 122 millones de euros se dedica a empleo, calculando que el salario medio de lo que van a cobrar los trabajadores va a ser 20.000 euros al año. Y con eso salen unos 1.000 y pico puestos de trabajo y se calcula que esos 1.000 y pico, el doble, son puestos indirectos. Básicamente esa es la cuenta que se hace. Hombre, al menos gustaría saber exactamente qué proyecto es, si realmente tiene esa carga de trabajo y al mismo tiempo pues, alguna referencia de documentación, que yo supongo que sobre estas cosas pues existen estudios que diga por cada euro que se invierte pues da estos puestos de trabajo. Bueno, esa referencia no está, entonces quizás a lo mejor porque las personas profanas en esta materia pues nos pilla lejos, pero que no podemos valorar porque no tenemos esa documentación que nos hace falta. Entonces lo que yo creo que la ciudadanía siempre tiene que estar un poco alerta de intentar interrogarse si eso es tan así o no, investigar si realmente esa inversión pues supone esos puestos de trabajo. Esa es la primera cuestión, porque es muy fácil, porque aquí no es cuestión de que nos vendamos motos, es cuestión de profundizar en este tema. Entonces, eso es lo que plantea, y yo no tengo datos ninguno para afirmar de que van a crear esos puestos, ni tampoco lo contrario. Quizás lo que yo creo que nos hace falta es realmente más documentos, más estudios para que realmente ese beneficio pues se evidencie a la hora de decir si lo queremos o no lo queremos. Hablamos de una inversión aproximadamente de unos 218 millones de euros y claro, otra duda que ha surgido entre la población cordobesa es si esto va a ser viable, teniendo en cuenta que Tremón, según su reciente convenio concursal, debe hacerse cargo de una deuda de 600 millones de euros que mantiene con los acreedores a partir del año 2015. Sí, es una de las cosas que yo cuando lo miro, dice, no puede ser. Empiezo a mirar y ves que Tremón en el año 2008 entra en un concurso de acreedores y debe 1.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba son 300 millones de euros, es 3 veces el Ayuntamiento de Córdoba. Esa es la deuda que tiene este hombre. Curiosamente, el año donde se hace el concurso, donde esta empresa entra en quiebra, pues hay un tal Jesús Martínez, que es un jardinero de Málaga, y Tremón le adeuda a este hombre 200.000 euros. Todavía creo que no se lo ha pagado,
y una empresa que tenía 22 personas trabajando, ahora está solo y dice que está arruinado. Eso es una noticia que aparece en La Opinión de Málaga en el año 2009, donde este hombre pues se pone en la puerta de Tremó pues reclamándole los 200.000 euros que le debía. Claro, el gran problema es que la gran deuda que tiene Tremó no la tiene con estos pequeños proveedores, que es una pequeña deuda para Tremón, que es un gran grupo, pero es muy importante para estos pequeños proveedores. Entonces, claro, la deuda más grande la tiene con los bancos. ¿Qué es lo que consigue? Consigue que gran parte de esa deuda se la rebajen, pase de los 1.000 millones a los 600, con eso que a la gente que está hipotecada no se le permite, que es la dación en pago. Es decir, Tremón a cambio de una rebaja en la deuda, pues devuelve pues distintas promociones inmobiliarias, que también pues a mí me genera contradicción cuando algunas veces se reivindica para la gente que está arruinada, pues que se ha metido una hipoteca que no puede abordarla, lo que es, al menos como una posible solución sería la dación en pago, y los grandes grupos la facilidad con que devuelven no ya una vivienda, sino que estamos hablando de 500 millones en viviendas, que son muchas viviendas. Y luego otra reflexión que hago también un poco en paralelo con esto. A esas 500 apareció la noticia de lo del banco malo, y el banco malo no es que el Estado nos hacemos cargo de lo que son los pasivos, los activos tóxicos. ¿Qué quiere decir eso? Que estas viviendas, vamos a suponer que estas viviendas que las tienen ahora los bancos ya no tienen el valor que tenía antes. El precio de la vivienda ha bajado muchísimo, pero a esa vivienda sigue apareciendo los activos financieros como una vivienda que sigue teniendo el mismo valor de antes. Pues entonces el Estado se hace cargo de ella, intenta luego pues venderla, con lo cual le transfiere un dinero también a las entidades bancarias. Bueno, todo ese jaleo que hay con el banco malo, que habría que explicarlo mucho más detenidamente, pero bueno, también una reflexión que se hace en torno a esto. Entonces, si esta es la situación del Grupo Tremón, que debe 600 millones de euros, ¿de dónde va a sacar esos 200 millones de euros para invertir en este proyecto? Es una sospecha que mucha gente tiene y que es lógica que se tenga. Entonces, pues parece que el que habla de que va a ser este proyecto, pues su situación financiera no es tal. A partir del 2015, pues tiene que ir devolviendo pues esa cantidad que debe, esos 600 millones de euros. Y ahí Antonio López se hace un interrogante. El cambio de calificación del suelo, por tanto, ese suelo va a tener más valor, ¿le servirá a este hombre para bajar su deuda sin haber invertido un solo euro? Esa es un interrogante que se hace, es un interrogante que lícitamente se hace toda la ciudadanía y que al menos había que despejarlo a la hora de dar más paso en este proyecto. Hablamos de la recalificación de más de 40 hectáreas de suelo no urbanizable. Claro, ello conlleva la modificación imperiosa de ese Plan General de Ordenación Urbana. Luis Martín Luna, el gerente municipal de urbanismo, sí que es verdad que ha pedido que se estudie, que se calibre la viabilidad de la propuesta. ¿En qué fase estamos dentro de este Ahora proceso? mismo no lo sé, simplemente creo que se ha aprobado en urbanismo, pues el cambio tiene que aprobarse en el Pleno, creo. Ahí me pierdo un poco en los datos, pero todavía no ha presentado también pues más documentos que realmente no sea creerse en la palabra de este hombre, parece que se llama Hilario, no me acuerdo. Elías. Elías, creo que es el nombre. Acuerdo. Hilario Rodríguez Elías. Eso. Yo he dicho Elías porque es el segundo apellido. Decías tú Hilario. No sé, Hilario Rodríguez Elías. Que la cuestión aquí no, hombre, cuando estamos hablando de tantas cantidades, tantas repercusiones para la ciudad, no hay que creerse solo la palabra de alguien, ni simplemente, yo creo que en nuestra sociedad pues exige una serie de documentos, de garantías que yo creo que no solo tendría que tenerlo la gerencia, sino tendría que ponerlo también a la opinión pública, porque quizás los ciudadanos de Córdoba tengamos algo que decir sobre este asunto. Y es que se ha desatado, Diego, un auténtico torbellino, ¿verdad?, intramuros en el consistorio. Habría que hablar también de la intervención de Rafael Gómez, del cual en su momento se adquirían estos terrenos dentro de Arenal 2000, de la empresa, y habría que hablar también de la implicación de los diferentes ediles, ¿no? Ya estamos incluso en la fase judicial, en la fase de las querellas, ¿no? Es una cuestión, hombre, porque yo no entro en los calificativos que sean uno al otro, pero desde luego lo que tiene es que estar, en las cuestiones de este tipo tiene que estar absolutamente claras, no tiene que haber la más mínima sombra de duda.
Y es decir, y si un antiguo edil del Partido Popular tiene alguna sombra de duda, que así lo plantea, ¿por qué no el resto de la ciudadanía podemos tenerlo? Que a lo mejor estamos más desvinculados del Partido Popular. Y luego cuando escucha, pues yo qué sé, parece alguna vez un poco de chiste, decir que dice Rafael Gómez que las instalaciones deportivas que son suyas, por mucho que digan los papeles que esas instalaciones son suyas. Entonces te queda un poco sorprendido diciendo, bueno, que hay detrás de todo este jaleo, que yo creo que hay que despejarlo, porque si hablamos de una democracia participativa o simplemente una democracia, la ciudadanía pues tiene que tener todos los datos a la hora de tomar cualquier decisión. Efectivamente, el líder del primer partido de la oposición, de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, reivindicaba como propias esos terrenos, pero esto se despejaba, ¿no?, esta duda, con una presentación por parte de José Antonio Nieto, el alcalde de la ciudad, de ese registro de la propiedad, ¿no? Sí. Lo mostraba a los medios para que viéramos que el 100% de ese terreno es propiedad hoy por hoy de este holding. Hombre, claro, si Rafael Gómez dice que eso es suyo, tendrá que demostrarlo. Claro. Lo mismo, de todas maneras, te puedes... mañana aparece otro documento y nos llevamos una sorpresa. Claro. Claro, bueno, has nombrado tú la cuestión de la ciudad deportiva, ¿no?, que este es otro asunto, la ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol, que, bueno, pasaría a pertenecer al propio ayuntamiento, ¿no?, a la propia administración local. Lo que yo sé de eso es que tiene una hipoteca de 18 millones de euros, esa zona, y pasaría a formar parte del sistema general, por tanto sería la compensación que recibiría el ayuntamiento por esa ordenación de ese territorio. No sé si tendríamos que valorar si realmente le interesa al ayuntamiento hacerse cargo de esa instalación, ¿no? De todas maneras, quizá entrando también en una cuestión que incluso suponiendo que el proyecto pudiera ser viable, yo dudo que sean tantos puestos de trabajo y al mismo tiempo no destruya empleo, si realmente no vale la pena que desaparezca una zona de vega, una zona agrícola con esa importancia, como esta parte de Córdoba, porque quizás estamos perdiendo uno de los terrenos más ricos que existe en Córdoba, que es la parte esta del meandro del río Guadalquivir, pero al mismo tiempo también una zona de un alto valor paisajístico. Es decir, cuando Estados Unidos pues hizo una foto aérea de toda España, esta parte no aparecía nada edificado y era una zona con una zona sobre todo de huerta. En un momento donde cada vez se pierde más terreno fértil, donde la población es mayor, quizás perder terreno fértil no es lo más adecuado. Y luego cuando el plan especial del Arenal pues plantea que es importante de que se pueda hacer otras cuestiones, pero que no se debe perder la esencia de una zona que tiene un carácter agrícola, y con este proyecto realmente desaparece. Te hace gracia porque dice, no, conservamos el carácter de huerta, pero luego en los planos yo no veo nada donde quede nada de huerta. Te habla de jardines orgánicos. Jardines orgánicos fue lo que hablamos en el último programa de jardinería ecológica, que la jardinería más ecológica, más que en el diseño, está luego en el mantenimiento. Es decir, que este proyecto en sí no garantiza de que la jardinería sea ecológica, ni tampoco te garantiza de que las lanzaderas, como ellos hablan de autobuses, pues sean eléctricos. Nadie va a decir que sean eléctricos o funcionen a gasoil o gasolina. Eso dependerá de los autobuses que paren allí. Pero el proyecto, para darle ese tinte verde que hay que darle en esos proyectos, pues hablan de jardines orgánicos y hablan también de autobuses eléctricos, que queda todo muy bien. Decimos que, bueno, desde tu punto de vista y tu análisis, ese tinte verde no es más que eso, no es más que maquillaje. ¿Se ha tenido suficientemente en cuenta por parte de los concejales, bueno, en concreto de los demandados, por parte de Juan Pablo Durán, Emilio Aumente, Francisco Tejada, ante los cuales ya se presentaba esa demanda de acto de conciliación por parte del Grupo Popular? ¿Crees que aquí la oposición ha reivindicado también en su justa medida no solo ya la controversia, sino también este aspecto? Hombre, yo creo que siempre es legítimo, si cualquier persona se siente agredida por una ofensa, por una determinada cuestión, pues recurrir a los tribunales. Sí. ¿Es legítimo que lo que ellos plantean considerarse una gran ofensa, o está dentro de lo que es la labor política pues propia de un concejal? Es decir, si un concejal ve que aquello puede suponer una especulación o puede ser un pelotazo urbanístico, como lo han considerado, pues yo creo que es lógico que lo digan. Yo creo que eso forma parte de lo que es la libertad de expresión.
Ahora, porque pueden tener esa sospecha, que igual que se ha planteado esa duda. Llevarlo inmediatamente a los tribunales no lo considero adecuado. Igual que recordamos en tiempos atrás palabras muy fuertes que se dijeron también pues, en temas de urbanismo cuando estaba Rosa Aguilar en el gobierno, incluso Andrea Ocaña. Y yo creo que nunca se llegó a los tribunales sobre ese tipo de cosas. Es más, Ecologista de Nación muchas veces le dio el premio a Tila, a Andrea Ocaña, a Rosa Aguilar por temas de urbanismo y no hubo esa cuestión. No sé por qué son tan susceptibles a la crítica. Me sorprende porque la crítica formaría parte de cualquier proyecto. Y la mejor manera de desmentir una crítica son con hechos. Más que llevarlo a los tribunales, pues que demuestren con hechos que realmente esto no es así. Entonces, luego están caldeados los ánimos. Estamos escuchando en estos días a los diferentes portavoces de los distintos grupos, pues en fin, darnos un poco la temperatura, ¿no? Las cotas que está alcanzando de tensión. Esperemos que todo vuelva a su cauce, que se pueda reconducir la situación. El regidor de la ciudad, bueno, el alcalde contestaba a esas insinuaciones, diciendo que en anteriores innovaciones también se habían producido con otros gobiernos, con otras siglas, e incluso se refería a casos como la carrera del caballo en Mirabueno o el Álamo, incluidos hoy también en el PGO. ¿Crees que son comparables las operaciones urbanísticas? Yo me pierdo en algunas cuestiones, porque claro, es tanta, habría que mirarla una por una. Claro. A mí, por ejemplo, lo que se hizo con la carrera del caballo me parece una barbaridad. Pero lo que se hizo en la carrera del caballo, y creo que no me equivoco, estaba dentro del Plan General de Ordenación Urbana, es decir, tanto PP como PSOE como Izquierda Unida votaron a favor de esa barbaridad de crear una ciudad en esa zona de Córdoba, con lo cual además provoca unas tensiones tremendas, porque la ciudad va a querer crecer hacia allí y zonas con valor ecológico, como puede ser el Arroyo Pedroche, pues estaría amenazado por ese crecimiento de la ciudad, aparte del desastre ecológico que aquella zona, que es la que conocíamos, una zona de unos encinares estupendos, pues miramos ahora mismo que está todo lleno de ladrillos. Entonces, pues eso fue dentro de ordenación, y quizás pues hubo cosas parecidas y vamos, a mí por ejemplo tampoco me gustó nada y se dijeron también cosas muy fuertes, y Ecologista de Nación también criticó además con bastante virulencia el proyecto que había en el tema del Bejarano, cuando se quería llevar a cabo pues una urbanización en la parte en las inmediaciones de lo que era el arroyo del Molino, de los Baños de Popea, perdón. Entonces creo que en aquel tiempo pues la crítica se hizo, y además la crítica se hizo con bastante fuerza. Entonces no entiendo que ahora mismo pues se sienta tan sensible el alcalde, pues si él la hizo en aquel tiempo, no sé si la hizo o no la hizo, ¿por qué no admitís que otros lo hagan? También recordamos que el alcalde pues se abstuvo, antes de que acabara las elecciones, se abstuvo no domino muy bien los nombres, pero con el tema de la carretera de Palma, con el proyecto que había, lo aprobó ese proyecto, el último, porque ha habido varios proyectos que se han intentado llevar a cabo en ese terreno, lo aprobó la Junta, lo aprobó PSOE e Izquierda Unida con la abstención del Partido Popular, y decía que él tenía ciertas sospechas de que eso no fuera correcto, utilizando también palabras gruesas, y realmente no se llegaron nunca al tribunal. Yo creo que eso forma parte del juego político, y por tanto inmediatamente llevarlo a los tribunales me parece un poco fuera de tono. Pero bueno, es una opinión personal, que Ecologista de Nación no entra en este tipo de cuestiones. Entonces pues que quizás pues creo que cabe la crítica hay que hacerla, algunas veces incluso con elegancia, pero con palabras fuertes, y yo creo que lo que hay que demostrar las cuestiones con los hechos, tanto en un lado como en otro, más que dejarse de escandalizarse por este tipo de cuestiones. ¿Y qué os parece la propuesta como alternativa de que se desarrolle en terrenos ya recalificados? Que esto también ha surgido de las voces de la oposición. Bueno, ahí, si no recuerdo mal, en la carretera Palma, en donde está el centro Ecologista Nación, por ejemplo, lo que fue el centro logístico, no se opuso a él, porque el centro logístico lo entendía como una forma de potenciar lo que sería el transporte a través del ferrocarril, que era una de las formas más ecológicas de mover mercancías. Bueno, pues allí hay un plan, hay una zona donde se puede hacer de forma ordenada, y quizás sea más adecuado. De todas maneras,
Ecologistas de Nación no está, no está a favor de desarrollar más zonas comerciales. Ecologistas de Nación apuesta por el comercio por cercanía, porque es el que es más rentable tanto a la hora de crear empleo como más eficiente desde el punto de vista energético, porque los ciudadanos a la hora de realizar nuestras compras no tenemos que utilizar el transporte. Entonces, bueno, pues sería una cuestión que lo lógico es que estas cuestiones pues se hagan en los terrenos que está previsto hacerlo, no favorecer lo que sería un cambio de ordenación y de todas maneras nuestra opinión en el tema de las grandes superficies pues viene siendo esta. Y de hecho también se ha culpado a los anteriores equipos de gobierno por no haber apostado por este tipo de instalaciones, que con respecto a otras provincias o capitales, en este caso andaluzas, Córdoba no tenga. ¿A vosotros esto entonces os parecería bien o mal? Córdoba no tiene centros comerciales. Sí, sí los tiene, claro, por supuesto. Córdoba no tiene quizá complejos más ambiciosos. Bueno, yo no sé si es más ambicioso de lo que ya tenemos. No sé, porque realmente ahí no viene nada, ahí viene que va a un cine. Sí, hablamos al principio de la ambigüedad, ¿no? De la falta tú mira de el proyecto, exactitud, ¿no? dice, bueno, un centro comercial percibías. turístico. ¿Habrá mucha diferencia el centro comercial turístico con lo que hay ahora del Corte Inglés o el Hipercor? No lo sé, es que no tengo ningún dato para saberlo. O todos estos centros comerciales que están abriendo en la carretera Palma, no lo sé si realmente es muy distinto. O incluso lo que hablan del centro comercial de ocio será muy distinto a lo que hay en la parte del Tablero, será muy distinto a lo que hay ahí cerca del barrio del Guadalquivir. No lo sé. Eso existe también en Córdoba. Lo que habrá que ver es, lo que me pregunto, si esos centros realmente están siendo rentables, si este centro sumará puestos de trabajo o restará. Bueno, ¿y por qué no lo hacen en terrenos que podrían hacerlo? A lo mejor en la carretera Palma hay sitios donde realmente se pueda hacer. O incluso en la parte del polígono de las Quemadas también seguramente que hay sitios donde este tipo de suelo urbanizable donde se puede llevar a cabo este proyecto. No lo sé, me parece que... Tendremos que quedar un poco a la espera, ¿no, Diego? A ver qué Hombre, sucede. nosotros esperamos que no se cambie, que realmente no se cambie el plan, que siga siendo suelo no urbanizable y que hay una apuesta que también es una apuesta municipal, que de hecho hay un concejal que se dedica a todo el tema de potenciar lo que sería la industria agroalimentaria, que el desarrollo económico de esta ciudad pues pueda ir por ahí con todo el tema de la cuestión de la industria alimenticia, de la producción agrícola y sobre todo si esa producción agrícola es sostenible y quizás por ahí sí encontraría siempre el apoyo de lo que sería la Ecologista Nación, porque creemos que es interesante más que este tipo de cuestiones que lo que hacen es pues llenar más de cemento nuestros alrededores. Bueno, pues con esta conclusión, a ver qué sucede en los próximos días, las próximas semanas. También queríamos hacer alusión a Queréllate tú, ¿no? Una propuesta que hace Ecologistas en Acción en un ámbito completamente diferente, ¿no? Sí, es una cuestión totalmente distinta, que es, y en el ámbito estatal no tiene nada que ver con esta situación, que Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones, con partidos políticos, con organizaciones de abogados, pues ante el tema de Bárcenas no ha querido quedarse al margen, sino que ha querido entrar también de lleno en este tema, no tanto por conseguir un protagonismo que realmente no nos interesa, sino porque realmente Ecologistas Nación pues ve que durante mucho tiempo las grandes constructoras, las grandes empresas que han llenado a España de carreteras, pues ven que hay una gran vinculación con lo que es el gobierno, que aparecen varios nombres de estas empresas en los papeles de Bárcenas, suponiendo que estos papeles sean de Bárcenas. Hombre, siempre cuando hablamos con esta cuestión, suponemos siempre si esos papeles son verdaderos. Eso lo tendrá que determinar un juez, si esos papeles que han aparecido, donde aparece una contabilidad B, es realmente auténtico, cuando se demuestre esa cuestión, pero en el caso de demostrarse, pues estaríamos ante unas grandes empresas que tiene una influencia más allá de una influencia que hasta entonces podríamos haber entendido entre comillas normal, que influyen los poderes políticos para que hagan determinada infraestructura. Aquí parece que va más allá, donde no solo son lobbies de presión, sino son lobbies de presión acompañados con dinero. Con lo cual estamos hablando de palabras mayores. Entonces Ecologistas Nación entra en este tema porque cree que es una cuestión crucial en el tema medioambiental.
Se presentaba el pasado 28 de febrero y quiere evitar que prescriban los posibles delitos de los que se habla y por otro lado también recoger, ¿no?, de alguna manera medir el pulso, el latido de una sociedad que está ya cansada, ¿no?, de este tipo de Claro, es historias. que llevamos poco tiempo y se han recogido ya 20 y tantas mil adhesiones a nivel personal. La gente puede entrar en la página de Ecologista Nación, en el ámbito estatal, hay una pestaña donde queréis de tú. Entrar en esa pestaña, la gente lee por la información que hay, puede también leer la querella, que son 130 y tantas páginas, y si está de acuerdo con ese planteamiento, pues firmarla. Yo creo que es importante, por lo que tú estabas comentando, este tipo de cuestiones no pueden prescribir y no pueden dilatarse mucho tiempo en la justicia, porque estaríamos hablando de una gran injusticia, que si todo esto que se demuestra pues es verdad, pues estaríamos ante un escándalo mayúsculo, que creo que trasciende más a la corrupción de una persona o la corrupción de un determinado número de personas, incluso la corrupción de un partido, sino que quizás estamos hablando de un estado paralelo que realmente pues están gobernando que nos están gobernando y realmente no está gobernando la ciudadanía a través del voto. Entonces de ahí es de lo que estamos hablando. Por tanto, que si la gente está indigna con esta cuestión, más que criticar los bares, más que que es muy español también. Que es muy esto, español, que de sí todos son iguales, pues a lo mejor interesa pues aportar nuestro grano de arena y en concreto sea este. Si a alguien se le ocurre otros granos de arena distintos, pues bienvenido sea. Un llamamiento para adherirse a esa querella contra Luis Bárcenas, pero también contra determinados miembros del Partido Popular y responsables de empresas constructoras. Ya ha habido una reacción del Grupo Popular, ¿no? Sí, claro. No es contra el Partido Popular, sino es cuando son gente que aparece en esos papeles, son miembros del Partido Popular, donde se habla de que parece que existe una organización que está funcionando dentro del Partido Popular, eso es lo que parece según los papeles, donde a cambio de unos supuestos favores a determinadas empresas, pues esta gente pues recibe unos sobres con cuantiosa suma de dinero. Pues entonces eso estamos hablando de que eso es delito, y entonces pues inmediatamente eso hay que ponerlo sobre la mesa. Lo sorprendente es que el propio Partido Popular, si hay indicios de que esto está ocurriendo, no se querella ellos mismos. Es decir, yo si perteneciera a un partido político donde realmente te encuentran estas cuestiones, como militante, pues tú tendrías que plantear que tú quieres que estés en un partido político, para participar en democracia, no para que nadie se pueda enriquecer de forma ilícita. Entonces yo creo que el primer interesado en que esto se esclarezca es el propio partido, porque su futuro pues depende de que estas cosas pues sean lo más transparentes posible. Te iba a comentar, hablábamos de la presencia política partidaria, y hay que decir que dentro de esos 5 grupos que presentan esa querella criminal también hay unas siglas, ¿no?, las de Izquierda Unida. ¿Esto beneficia, entorpece a la imagen de la campaña? ¿Crees que puede confundir a la ciudadanía? La iniciativa la ha tomado Izquierda Unida. Se han sumado también la Federación de los Verdes, que es otro partido distinto. Estamos hablando entonces de 2 partidos que están ahí. Y se ha sumado también Ecologista Nación. Es verdad que Ecologista Nación es una organización apartidista, pero tampoco ecologista no quiere decir que sea política, sino apartidista, que no está vinculado a ningún partido. Pero lo cual no quiere decir que Ecologista Nación no haya trabajado con determinadas veces con siglas de sindicatos y de partidos. Es decir, ha trabajado con la CGT en el tema que es un sindicato, con el tema de promover las redes de ferrocarril, ha trabajado con comisiones obreras también en temas de energía alternativa, así que ha aparecido con distintas siglas tanto de partidos como de sindicatos. Entonces yo creo que no hay que temerle miedo, lo único que hay que clarificar las cuestiones, y que Ecologista Nación, su objetivo nunca es deslegitimar una sigla. Nosotros estamos planteando una cuestión que nos parece muy importante, que es el tema de que parece que hay una corrupción vinculada con el urbanismo, con las grandes infraestructuras, y que esa grande infraestructura ha sido uno de los mayores problemas ecológicos que ha tenido España en los últimos tiempos. Entonces, ante eso, permanecernos al margen parecía que no era lo más adecuado. Hay simplemente un objetivo común, ¿no?, en este caso. Hay un objetivo común, y quizás nos beneficiemos de una infraestructura que Ecologista Nación pues no tiene esa gran infraestructura que a lo mejor puede tener un partido político como es Izquierda Unida.
Vosotros habláis incluso de una serie de mitos y de tópicos referidos a las grandes infraestructuras de transporte como sostenes de la crisis, ¿no? Desde el punto de vista de ecologistas, a la población española se les ha estado vendiendo la moto, ¿no? Podríamos decir. Sí, mira, hoy aparecía también la página de Ecologista Nación y vincula también con el tema de Querellate a Bárcena, el tema de la autopista de peaje. Álvarez Casco, según la página de Ecologista Nación, pues durante su mandato pues estuvo fomentando este tipo de autopistas. Resulta que esta autopista, aparte del gran daño ambiental que causa, es decir, una autopista es una zona donde pues una brecha en el territorio que, aparte de todos los recursos que necesita para la construcción, pues impiden también el trasiego de la fauna, es decir, son unas zonas que dividen completamente el territorio por donde pasa, que en la mayoría de los casos la hace impermeable a la fauna, y al mismo tiempo donde favorece un tipo de movilidad que es la que provoca el efecto invernadero. Es decir, en estas vías pues se circula a una alta velocidad, con lo que supone una emisión de dióxido de carbono. Bueno, pues es el gran daño ecológico, pero resulta que además que ese gran daño ecológico que causa luego no es rentable económicamente. Nos estamos dando cuenta que a esos promotores que pusieron en marcha esta autopista de peaje, pues no les salen las cuentas. Y si a ti ni a mí no salen las cuentas, pues y hemos montado un pequeño negocio, nos hipotecamos y tendremos que hipotecar nuestra familia. Pero resulta que estas familias que hacen estos grandes negocios no le hipotecan su casa ni su familia, sino que sale el Estado a socorrerlos, de tal manera que ya venimos dándole unos créditos con bajo porcentaje de 300 millones de euros al año, unos créditos, y no solo que le hemos dado esos créditos, sino que si no llega al 80% de su capacidad de lo que iba a pasar por allí, pues esa diferencia entre lo que han recaudado y ese 80% de lo que se preveía, pues también lo estamos pagando entre todos los ciudadanos. Y en va, y como todavía sigue sin ser rentable, pues ahora nosotros vamos a nacionalizarlo y nos vamos a gastar 3.500 millones de euros en nacionalizar esas autopistas que no son rentables. Y para colmo, quizás para hacerlas rentables o quizás para estimular que la gente pues vaya por estas autopistas, pues está la subida de los 130 kilómetros por hora en determinadas vías. Eso supone un aumento, porque está demostrado, un aumento en la mortalidad y supone también un aumento en el consumo y por tanto un aumento en las emisiones. Entonces, de eso estamos hablando cuando relacionamos una cuestión con otra, y por eso es tan importante para Ecologista Nación en lo que le hemos llamado la querella y este movimiento que hay detrás. Y luego, bueno, hablando también del caso de Tremós, que me ha acordado una cuestión porque tú conoces a muchos autónomos que se han metido en negocios tan arruinados, decían, han hipotecado su vivienda. Este hombre, a pesar de esa gran cantidad de dinero que debe, en una noticia del Mundo pues aparece que él tiene su dinero en la SICAV, tiene 5 millones en la SICAV y ese dinero es intocable. Tiene 5 millones de euros que le puede deber a todo el mundo, que ese dinero no se le va a tocar. Entonces, pues algunas veces también me parece, cuando se habla tanto de emprendedores, ese agravio comparativo entre los grandes emprendedores y los pequeños emprendedores. Un paréntesis también que yo creo que también es importante sobre este tema, hablando también de la autovía, como los que han hecho estas inversiones, pues no lo hacen con cierta confianza, que así puede invertir cualquiera, porque al final tu vida no te lo toca. Pues sí, bueno, pues con esta presentación, ¿verdad?, de este Queréllate tú, ¿verdad?, si queremos informarnos, tenemos toda la información, disponemos de todos esos datos en la propia página de Ecologistas en Acción. Y bueno, Diego, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros una semana más, así que bueno, te esperamos dentro de unas cuantas semanas para tratar cualquier otro asunto que, bueno, tan interesante, tan en la actualidad como este, ¿verdad? Igual tenemos nuevas noticias, ¿no?, para cuando nos reencontremos. Esperemos que tengamos noticias buenas y también dedicamos algún programa a cuestiones más positivas. Muy bien, pues para ello te estaremos esperando, Diego. Muchas gracias. Venga, gracias a ti.